Tengan muy buenas noches. Hoy estamos a 10 de julio del 2018. Vamos a arrancar la clase de este día. Es para mí un placer poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a arrancar el tema. Vamos a ver la introducción a lo que son las leyes de curación según Geri, de la materia médica de Ken, sacada de ahí. Y vamos a estar viendo lo que es el medicamento acónito, Napelus, y vamos a estar viendo también lo que es el medicamento cáustico, ¿verdad? Son medicamentos que se utilizan muchísimo en la consulta diaria y vamos a arrancar, ¿verdad? Con lo que primeramente es las leyes de curación, ¿verdad? Observaciones después de la primera prescripción, ¿verdad? En esta parte vamos a observar, ¿verdad? Cómo la homeopatía actúa de una manera, la curación de la homeopatía es suave, profunda y permanente en todo el tiempo, ¿sí? Es como lo vamos a estar observando, ¿sí? Eh, ya una vez que nosotros damos el medicamento vamos a alcanzar a ver distintos rasgos o distintos comportamientos en cuanto a la energía del paciente, ¿sí? Por ejemplo, el seguimiento del paciente por la grabación. Ken, Tyler Ken considera como algo positivo el ver la grabación de los síntomas generales o particulares cuando son precedidos de una mejoría de síntomas mentales. Es lo que ¿me quieres comentar algo, Roberto? Superior. Okay. Ken comenta esto. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, después de que uno da un medicamento homeopático, si lo damos de manera acertada, el paciente puede que agudice un poquito los síntomas, ¿verdad? No se va a poner mal, no se va a poner de enfermo de muerte, nada más van a agudizar un poco los síntomas físicos, pero tienen que ceder los síntomas mentales, ¿sí? Es importante que observemos esa diferencia entre la mejoría que está teniendo. Si el paciente, por ejemplo, presenta síntomas o el comportamiento del medicamento, lo observamos, que está quitando los síntomas físicos, pero no está bajando los síntomas mentales, significa que estamos dando un tratamiento acertado, pero para los síntomas físicos. O dicho de otra manera, estamos paliando al paciente que estamos atendiendo en determinado momento. Para que la curación pueda ser verdadera, ocupamos que los síntomas mentales también empiecen a disminuir, ¿verdad? Seguimiento del paciente con la dirección de los síntomas. Ken nos habla de la ley de Hering. La ley de Hering es muy conocida en lo que es la medicina alternativa. La curación procede del centro a la periferia, o sea, de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia los pies, de adentro hacia afuera, de los órganos más importantes hacia otros órganos de menos importancia, de la cabeza hacia las extremidades. Si los síntomas desaparecen de esta forma cronológicamente, jamás reaparecerán. Si los síntomas desaparecen en orden al que se presentaron, serán eliminados definitivamente. ¿Cómo les explico esta parte según lo que menciona Tyler? Que, bueno, la curación, bueno, cuando vamos a dar un medicamento homeopático, tenemos que concentrarnos mucho en lo que es la parte mental. Los síntomas físicos son importantes porque son los síntomas que van a tener en determinado momento que vamos a estar atacando también. Pero la curación, si nosotros damos un medicamento que abarque la totalidad sintomática del paciente, tiene que abarcar también lo que es la totalidad de síntomas mentales también, ¿sí? Supongamos, el día de hoy la semana pasada tuve una paciente con muchos problemas emocionales, con muchos problemas físicos, ¿sí? Hace un poco de tiempo, hace 3 o 4 meses, fallece su mamá. Entonces, al fallecer su mamá, ella le empiezan a reaparecer muchísimos síntomas físicos en el cuerpo. Al llegar a consulta, llega que no se puede mover, llega con mucho sentimiento, llega con mucho llanto, y empiezo a observar que lo que la persona trae en el momento que llega conmigo
Pues afirmativamente, una lumbalgia, una ciatalgia, dolor de cabeza, dolor articular, como si tuviera una característica o síntomas del dengue, ¿sí? En el caso yo la observé a la persona, la estoy checando, y ya llego al punto, le digo, ¿cuánto tiempo tienes con estos síntomas? La persona comenta que a partir de la muerte de mamá le ocurre eso. Le doy el medicamento para lo emocional, y en la primera y en la segunda toma se le empiezan a eliminar síntomas físicos. Pero los síntomas físicos, el cuerpo le está avisando a la persona o el cuerpo le avisa con síntomas físicos de la profundidad del problema. Ok, no me está haciendo caso el proceso de duelo que tengo, porque no quiere llorar, porque tiene resentimiento, lo que tú quieras. Ok, entonces me voy a aterrizar en alguna parte de tu cuerpo para estarte dando molestias. Ok, no me haces caso de este lado, me voy a aterrizar en otra parte. Y así el organismo, la energía va a estar enviando la energía del organismo hacia distintas zonas del cuerpo con la intención de que se le haga caso, pero simplemente son síntomas. Al llegar a la postura del tratamiento que estamos llevando, al llegar a esa postura, vamos a observar nosotros que el paciente va a tener una mejoría. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Les encargo que lo apaguen, por favor. ¿Alguien se acaba de conectar? Les encargo que por favor lo apaguen. Bien, gracias. Entonces, al observar la mejoría, al dar el tratamiento, los síntomas tienen que ir eliminándose en el orden en el que aparecen, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nos vamos a la ley de curación de Herring, lo primero tiene que empezarse a curar es el proceso de luto, de la emoción que la persona está teniendo. Si dando el tratamiento adecuado, a la dosis adecuada, ¿qué es lo que va a sentir la persona? Siguiéndonos con la ley de Herring, bueno, pues una tranquilidad, las ganas de llorar se le van a quitar, va a empezar a recuperar el sueño, aunque las dolencias físicas todavía continúen, va a empezar el proceso emocional, va a empezar a recuperarse. Si estamos haciendo la curación de esta manera, vamos a llegar a la curación directa y definitiva del paciente, ¿sí? Si los síntomas desaparecen de esta forma cronológica, jamás reaparecerán si los síntomas desaparecen en el orden inverso al que se presentaron, ¿sí? Entonces vamos a ir sacando, porque lo primero que se presentó fue una emoción, un proceso de culpa. Después se presentó un dolor articular. Después se presentó un problema en el estómago. Y así se fue. Entonces empieza a quitar la culpa, la emoción que está teniendo de duelo, y el paciente en automático tiene que empezar a eliminar todos los síntomas físicos. Ahora, está la otra opción. Si, por ejemplo, llega la persona con nosotros a tratamiento y nos queremos ir sobre los síntomas físicos, también podemos irnos sobre los síntomas físicos, pero les quiero mencionar que de esta manera solo estaremos paliando a la persona. La curación no la estaríamos teniendo en definitiva, porque no estamos trabajando el proceso mental, es el que tenemos que estar buscando en todo momento. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? A ver, quiero entender, o sea, si por ejemplo, primero tuvo dolor de cabeza, después, no sé, fiebre y después otra cosa, si desaparecen de lo último que se presentó a lo primero, se va a desaparecer totalmente la enfermedad, ¿sí? No, lo primero tiene que desaparecer la parte de la causa. O sea, si, por ejemplo, si es por una emoción, la persona va a empezar a estar más tranquila en sentido emocional, va a empezar a relajarse, va a empezar a dejar de llorar, y los síntomas físicos se quitan al último, ¿sí? Según la ley de Herring, así va a actuar, de la cabeza hacia abajo y de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, primero la curación va a llegar sobre la emoción. Oiga, doctor, fíjese que ya la vez pasada me atendió por un proceso de duelo que estoy teniendo, pero en ese momento todavía traía una ciatalgia muy fuerte, y fíjese que
la situación de la emoción me siento bien, me siento tranquilo, pero la ciatalgia toda me está molestando. Ah, ok, continúa con el medicamento. Sí, porque ese nada más va a ser una consecuencia del proceso emocional que la persona está teniendo en determinado momento. Sí, entonces la curación tiene que llegar de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ahora, está la otra alternativa, que no se debe de hacer, pero normalmente es lo que todos, o la mayoría de los homeópatas hacen, que se van sobre los síntomas físicos. ¿Sí? Va quitando síntomas físicos y uno como homeópata se da cuenta de que, ok, le voy a quitar la bronca que trae ahorita el nervio ciático y le doy árnica montana, Ruptox, fibrionía, 3 puntos vámonos. Y le voy a quitar la emoción, le voy a quitar, perdón, los síntomas físicos, pero no lo estoy curando, porque la energía que el organismo está delegando para esos síntomas lo voy a utilizar para otra cosa. Oiga, doctor, fíjese que en cuanto me tomé el medicamento se me quitaron los síntomas del nervio ciático y se me quitó la lumbalgia o todo, pero ahora me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza y no la soporto. Ah, ok. Entonces, la energía que el organismo estaba utilizando para determinar ciertos síntomas, ahora esa energía la está enviando hacia la cabeza. ¿Sí? Y esa es la manera más sencilla de curar, ¿eh? Por síntomas. Por síntomas, por síntomas. Lo que también se puede hacer y se vale con la homeopatía es dar un proceso, un medicamento para lo mental y un medicamento para lo físico. Estaremos atacando las dos cosas. Pero también es muy importante, no depende del terapeuta o del homeópata, depende mucho de que el paciente se abra, ¿sí? Y te diga, ¿sabes qué? Yo me siento así, 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 y me siento de esta manera porque traigo un coraje contra mi papá que me hizo esto, y ya se murió el tal por cual, pero todavía me acuerdo de él, lo quiero levantar. Ah, entonces eso es por rencor. Sí, sí, le tengo mucho. Ah, esa parte es la que uno tiene que llegar a la persona para que podamos nosotros llegar a la curación real en todo momento. ¿Sí? Pero en ese punto, en ocasiones, el paciente no se abre en primera instancia. O sea, ¿sabes qué? Lo que a mí no me des más que para el dolor de cabeza. Y me pongo a reperturizar el dolor de cabeza. ¿Sí? Y me pongo a reperturizar los síntomas que el paciente me está presentando en determinado momento a la hora que el paciente llega conmigo a lo que es la, la terapia. ¿Sí me explico? ¿Tienen dudas hasta aquí? Ok, entonces, si entendí bien, si el hombre tiene tres cuerpos básicos, cuerpo, mente y espíritu, y todo lo que se produce en el cuerpo o se manifiesta en el cuerpo viene primero de su cuerpo espiritual, luego pasa a su cuerpo mental y luego al físico, entonces tenemos que ir primero a la raíz, que es el cuerpo espiritual, sanar el espiritual para que entonces se sane después el mental y después el físico. Sí, esa es la correcta manera de la curación. Pero te repito, si la persona no te permite entrar de lleno a las emociones, pues ahí tienes que empezar a quitar por capas, hasta llegar llegar hasta lo profundo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿continuamos? Bien, el seguimiento del paciente. Las observaciones pronósticas clínicas de Kent son 12 observaciones pronósticas. Están basadas en la observación de la evolución del paciente después de la primera prescripción. Están basadas en la administración de la dosis única, ¿verdad? Con un remedio, en una sola potencia, en una sola toma, podemos actuar muchísimo, que es lo que yo quiero que ustedes lleguen a aprender. Que con una sola toma tengan el dominio de la homeopatía para que puedan llegar a eliminar la enfermedad desde la raíz. ¿Sí? Entonces, el seguimiento del paciente es necesario que lo llevemos a cabo. ¿Sí? La primera observación, después de haber revisado el caso y haber dado el remedio semejante bien estudiado, prolongada agravación y aniquilamiento final del enfermo, incurabilidad real. En esos casos debemos administrar el medicamento o una dosis como a la sexta centesimal o a la 30 centesimal. Aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el paciente de la
de un enfermo crónico que ya está en etapa terminal, ¿sí? En esta parte ustedes tienen que observar que va a haber pacientes en los que ya no les vamos a poder meter potencias altas, porque su nivel de vitalidad y su organismo ya está muy bajo, ya está muy deteriorado. Si le metemos a un paciente una potencia alta, lo vamos a terminar de tronar, ¿sí? En este caso, escúchenme, en este caso, cuando son pacientes crónicos en etapa terminal, podemos meter medicamentos en baja potencia y nos vamos a ir directamente a los síntomas que presentan: fiebre, tos, dolencia articular, dolencia ardorosa. Nos vamos a ir a buscar los síntomas característicos del paciente. ¿Por qué? Porque su vitalidad ya no presenta la fuerza para poder restablecer la salud. Pero lo que le vamos a hacer en ese tipo de pacientes es lo que es le vamos a dar calidad de vida en los últimos momentos que esté aquí, ¿verdad? La segunda observación: después de haber revisado el caso y de haber dado el remedio semejante bien estudiado, después de persistente agravación y lenta mejoría, incurabilidad parcial, por espacio de muchos meses, años, no observamos con prolongadas agravaciones, cambio profundo del tejido del órgano. Les explico esta parte. Después de que dimos un tratamiento y la persona tiene una vitalidad media alta, el organismo puede responder de una lenta mejoría, ¿sí? Pero vamos en proceso de la mejoría. Aquí es donde en ocasiones las personas piensan que la homeopatía es lenta. No es lenta, sino que el homeópata está conduciendo al enfermo crónico al restablecimiento de su salud, ¿sí? Y no vamos a ver en ocasiones agravaciones prolongadas por mucho tiempo porque su vitalidad está baja. ¿Qué se está intentando hacer con la homeopatía? Restablecer su vitalidad para que empiece a echar a andar. Les pongo un ejemplo. Llega un paciente con artritis, ¿verdad? Y mucha dolencia articular, artritis reumatoide. Entonces yo le empiezo a dar medicamento en una potencia media alta para ver la observación. Y puede que la artritis no presente las mejorías que uno puede esperar porque no le estamos dando un paliativo, le estamos dando un curativo. Llega el paciente, le estamos dando un tratamiento, lo estamos dando el medicamento y vemos que no tiene ninguna agravación, pero la mejoría es una mejoría lenta. Fíjate que a los 3 meses de estar tomando homeopatía, ya se me está empezando a bajar el dolor, doctor. Le tengo fe, no es que tenga fe, el proceso es que estamos llevando a la mejoría de una manera paulatina, lenta, pero segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque está habiendo un cambio profundo en el tejido de algún órgano, ¿sí? Entonces, el medicamento va a estar trabajando sobre los órganos para estar reparando la parte interna. La parte interna la va a estar trabajando en todo momento. De esa manera es a lo que nos podemos topar. Y la grabación no se va a ver y tampoco se va a ver la parte de la curación de una manera pronta, pero el organismo va a estar reaccionando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está reaccionando? En cuanto a la actitud, ¿sí? En cuanto al semblante que está teniendo la persona, en cuanto a esto. ¿Qué es lo que puede pasar? Llega un paciente ya en etapa terminal, ya se está despidiendo, ya está diciendo que ya no quiere estar, que él ya se ha acabado, se está despidiendo de la gente, y con el medicamento, si le damos el medicamento acertado, puede renovar la esperanza. No, fíjese que me están dando muchas ganas, no me quiero morir, le tengo miedo a la muerte. Y empezamos a mover esa parte interna del paciente a la hora de dar el tratamiento, ¿sí? En la tercera observación, después de haber revisado el caso y haber dado el remedio semejante bien estudiado, agravación rápida, corta y fuerte, seguida de rápida mejoría del enfermo. La mejoría del enfermo será muy duradera cuando la mejoría es marcada. Es que la reacción del organismo es energética, es que no había tendencia a cambios estructurales de ninguna clase en los órganos vitales. Una agravación rápida, corta e intensa es de desear porque va seguida de una rápida mejoría.
En esta parte, el paciente tiene la vitalidad al 100, o sea, nos está llegando con la vitalidad, con signos y síntomas muy marcados, con reacción del organismo al 100% del medicamento, ¿sí? Normalmente, en este tipo de observación lo vamos a encontrar en los niños. ¿Por qué creen que en los niños? Bueno, porque los niños no tienen ningún tipo de toxicidad medicamentosa o intoxicación por medicamentos alópatas. Y por eso es que reaccionan bien rápido al tratamiento. Pero una persona adulta, una persona como nosotros que ya hemos estado tomando algunos medicamentos alópatas, respondemos de una manera rápida, pero no tan rápida como los niños, ¿verdad? Y la grabación puede ser rápida, corta e intensa, y eso es, se viene de una mejorada, una rápida mejoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo estamos trabajando de una manera profunda, ¿verdad? Ahorita tengo el caso de una niña, se llama Abril, tiene lupus eritomatoso, y esta niña, haz de cuenta que en el proceso que estamos llevando ahorita de curación, vamos bien en el proceso. Pero tengo 4 meses tratándola y no he visto nada de mejoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella ha estado sometida a los corticoides por más de 4 años. Entonces, yo estoy esperando una respuesta del organismo positiva en cuanto a reacción para poder echar a andar al organismo, ¿sí? Entonces, yo estoy retirando poco a poco tratamientos, pero no ha dado. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en un enfermo crónico no es lo mismo que un enfermo agudo. Si un enfermo crónico tenemos que observar el proceso de curación y cualquier cosa que nosotros veamos diferente, ya lo apuntamos. Por ejemplo, en el caso de esta niña de Abril, que tiene una energía suprimida, le empezaron homeopatía y toma, se empezó a enfermar de la tos con mucha flema y luego le empezó a dar fiebre y empezó a reaccionar, ¿sí? Pero ante la lupus todavía no le he hecho nada. Le estaba sacando toda la supresión de la enfermedad y se ha puesto bien malita la niña. No me le dé nada, no le dé medicamento a la mamá, no me le dé nada. No, es que ya me desesperé, que no le dé nada. De repente la mamá se hace en su escapada, se la lleva al pediatra y le da sus inyecciones de antibiótico y eso, y la detiene otra vez. Pero la mamá regresa otra vez en cuanto corte el proceso de curación del medicamento porque va a continuar enferma. Hasta que me tiene confianza y me empieza a soltar a la niña, usted haga lo que yo le diga, y así me la voy llevando a la curación. Y tiene que presentar la mejoría de una u otra manera, ¿sí? Pero aquí en este caso, en la tercera observación, el paciente tiene buena vitalidad, ¿sí? Después de haber revisado el caso y haber dado el remedio semejante bien estudiado, el restablecimiento del enfermo sin agravación. En los casos que no hay agravación, sabemos que ello es debido a que se administró el remedio exactamente en la potencia necesaria para el caso. La condición crónica en sí no es de gran profundidad y pertenece a la función de los nervios, más bien que amenaza la alteración de los tejidos. En esta parte es la curación que todo homeópata quisiera, ¿sí? Porque el paciente está respondiendo rápido al tratamiento, ¿no? Está respondiendo rápido. Miren, ustedes con la homeopatía pueden lograr lo que son curaciones sorprendentes en cuanto a síntomas, ¿sí? En cuanto a síntomas. Pero yo quiero que ustedes aprendan a curar, no a paliar, ¿sí? Aunque aquí van a aprender de las dos, ¿eh? No les digo que no, porque pues van a ver de qué manera se quitan más rápido el problema y van a dar el medicamento en parte física y le vas a quitar el problema que trae, ¿verdad? Pero quiero que me aprendan la parte profunda de la homeopatía, que es el unicismo. ¿Alguien quiere quitar algo? ¿Me escuchan? Sí. Es que vi a una lo que se canceló, pero yo lo sigo viendo bien ustedes. ¿Ustedes me ven a mí también? Sí. Ah, ok, entonces le canceló nada más a ella. Oye, nada más que tiene mucho eco tu audio.
No, es que alguien lo tiene prendido. Déjame checar quién lo tiene prendido. ¿Alguien de ustedes lo tiene prendido? Entonces chequen que todos estén apagados nada más. Te lo dice quién es. Parece que Joel tenía prendido y Susana. Joel y Susana. Ya silencié a Susana. A Rodríguez. Sí, es que si usted no está prendido, todos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Pregunta. El que quiera comentar nomás, abra su micrófono y al terminar lo cierra. ¿Está bien? A ver, si entendí bien, o sea, se empieza, o sea, hay dos opciones, o se va lentamente o se va rápido a quitar los síntomas y luego ya se trata de raíz. No, ahí no sería bueno, pregunto yo, darle la opción al paciente y decirle, ok, o te quito los síntomas, pero entonces va a ser más tardado tu recuperación para sanar de raíz, o nos vamos lento, pero con la seguridad de que vas a sanar totalmente. Sí, tienes razón, se puede hacer. Miren, ustedes cuando tengan la experiencia en dando consulta, ustedes se van a dar cuenta que hay consulta homeopática y consulta demostrador. ¿Sí? En la consulta homeopática, ustedes se van a sentar con el paciente, van a empezar a escudriñar todo lo que el paciente les esté diciendo, sacando particularidades de todo lo que el paciente tenga en determinado momento. Eso ustedes lo van a estar haciendo. Pero también, por ejemplo, en mi consultorio ahí de quiromagnetismo, hay gente que me dice, oye doctor, yo vengo, pero yo no vengo a consulta, yo no vengo, quiero que me dé un tratamiento para, para para un dolor de cabeza. Yo le explico, mira, lo que estás comentando, pues sí te lo puedo quitar, pero no voy a llegar a la curación. Es como si te diera un analgésico nada más, pero te lo puedo dar. A ver, dime cómo es tu dolor. No, pues así, me duele así, me duele acá. Ya busco el medicamento más similar y se lo entrego. Yo sé que se le va a quitar el problema. Bueno, el síntoma, más la raíz no se la estoy quitando. Pero se les puede decir a los pacientes. Y hay quien se va por esa opción, ¿verdad? Hay quien se va con esa opción, que es como lo hace en la medicina alópata. Se va sobre síntomas físicos y los quita, ¿verdad? Pero es una supresión nada más. Pero la intención es que aprendan a curar desde adentro, ¿verdad? En la quinta observación, la mejoría viene primero y la agravación sigue a los pocos días después. Tenemos dos posibilidades, que es lo que yo les comentaba. El remedio era superficial y paliativo, ¿sí? O el remedio incurable y remedio parcial. Aquí vuelvo a repetir lo mismo. Si el remedio era superficial y paliativo, nos vamos a ir a los síntomas físicos. Y créanme, les vamos a quitar hasta el dolor de cáncer, les vamos a quitar hasta la inflamación en la próstata en cuestión de en horas, les vamos a quitar la cefalea crónica de mucho tiempo, pero el remedio era superficial, porque recuerden que lo que estamos haciendo ese tipo de proceso, estamos paliando nada más. ¿Sí? Estamos paliando, estamos nomás tapando un síntoma, ¿sí? O la opción 2, el enfermo incurable y enfermo parcial. Por un estudio interior del caso, descubrirás algunas veces que la prescripción era equivocada y verás que el remedio era solo similar, pero los síntomas más graves, pero que no cubría todo el caso, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, nos fuimos a toda la parte física, pero no fuimos a la parte mental, ¿sí? No fuimos a buscar esa parte que estábamos buscando. Miren, ustedes que están aquí, todos los que están aquí, normalmente todos ya cursaron primer nivel de quiromagnetismo, ¿sí? Entonces, pueden ustedes buscar el medicamento más similar, y yo lo que hago, les voy a pasar un tip, no es una maña, es un tip que yo tengo, ¿eh? Busco con la respuesta inteligente muscular la potencia. Ya voy a ver si esta, y la que me pida se la viento. Sí, pero ya tengo yo el medicamento similar de acuerdo a lo que la persona me está pidiendo en el diagnóstico clínico, ¿verdad? En eso yo me estoy basando. Pero yo ya tengo 3 medicamentos más o menos iguales y ya sobre esos ya me voy a basar este medicamento. ¿Sí? Eso es lo que les quiero comentar. Quinta observación. Cuando un remedio está bien elegido y es realmente semejante a la totalidad
patognomónica del enfermo y actúa sobre unas cuantas semanas, siendo que debería actuar durante unos meses más, se debe sospechar de la curabilidad del enfermo, únicamente si es que nada ha interferido en la acción de aquella medicina en la economía. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Si estamos observando que el paciente va mejorando con el único remedio que le estamos dando, que metimos un medicamento profundo, y estamos viendo que está mejorando y mejorando, eso indica que vamos a una correcta curación. Pero hay que preguntar al paciente si de repente, oye, ¿no te metiste algún analgésico, paracetamol o diclofenac o algo? No, pues que sí, porque ya no aguantaba. Ahí ya se nos cae la posibilidad, porque el paciente está actuando de acuerdo a lo que le está metiendo tratamiento a los síntomas físicos con otra cosa. Y ahí es donde ya nos perdemos nosotros. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? La sexta mejoría. Disculpa, teacher. Dime. Entonces quiere decir que en cualquier proceso, si el paciente toma cualquier cosa de medicamento alopático, nos va a interrumpir el proceso y volvemos a empezar. El detalle es que haz de cuenta que la alopatía es supresión y la homeopatía es liberación. O sea, es contrarios y semejantes. Entonces no puedes dar los dos medicamentos, porque si das los dos medicamentos vas a llegar lo vas a estar engañando al organismo. ¿Sí? O sea, entonces, en este punto necesitamos advertirle al paciente que si va a tomar el tratamiento homeopático, debe olvidarse completamente del alópata hasta no terminar su tratamiento homeopático. Mira, les voy a ponerle un ejemplo. Vamos a suponer que la persona que es diabética, hipertensa, y ya trae medicamentos específicos para la hipertensión y para la diabetes. Sería un error, pero muy fuerte error, quitarle los medicamentos, tal cual, porque lo podemos descompensar y el paciente se puede agravar o se puede morir. Ese es un error. Lo que tenemos que empezar a hacer nosotros con ese tipo que lo vamos a ver en la clase de pacientes crónicos, vamos a tener que empezar a drenar, ¿sí? Con medicamentos que funcionan para drenar y con medicamentos que funcionan para limpiar, vamos a empezar a depurar órganos, ¿sí? Pero no se pueden quitar los medicamentos de golpe, y menos si son medicamentos con el cual el paciente ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Les pongo un ejemplo: a una persona que tiene depresión, ¿sí? Y le están dando algún depresivo como diazepam, tafil, Stique o alguna de la gama que están ahí como relajantes. Esos medicamentos crean dependencia. Entonces tenemos que meternos el medicamento homeopático y tenemos que ir poco a poco quitando el medicamento, pero observando la reacción del paciente, ¿sí? No lo podemos quitar de golpe, ni le podemos decir olvídate, ¿sí? Pero sí podemos empezar a tratar al paciente y quitando el problema de fondo. O un paciente crónico es más fácil tratar la parte interna que la parte externa, ¿sí? Porque la parte externa ha sido bombardeada por 1000 tratamientos, pero la parte interna, la parte profunda, esa todavía no se la tocan, esa se puede decir que está virgen, y es la parte que vamos a empezar a tratar. ¿Ok? Entonces no me cometan el error de quitar medicamentos. No se debe de hacer, tienen razón, pero no podemos eliminar medicamentos alópatas para no exponer al paciente algún tipo de agudización, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con depresión mayor que no produce litio en su organismo, está prácticamente atado al Prozac. Va a tener algún momento en que conjuntamente con la homeopatía llegue a liberarse del Prozac, o va a tener que tener una limpieza profunda de evitar, quitar todo medicamento, todo para poder desintoxicar el organismo de ese Prozac. Sí, exactamente. Sí, va a llegar un momento en que va a eliminarse el medicamento alópata, pero lleva su proceso. Sí,
Sí, les pongo el ejemplo. Esta semana, hoy me tocó atender a un paciente, pero yo lo atendí hace como un mes y medio. Este paciente tenía un proceso en diabético, estaba tomando insulina, le estaban inyectando, todo ese tipo de cosas. Yo le empecé a dar tratamiento, y me habló hoy en la mañana. Dijo, doctor, quiero ir con usted. Le digo, ¿por qué? Me siento muy mal. Párense para acá, ahorita platicamos. Y ya yo chequé la respuesta del cuerpo y le dije, ¿sabes qué? Ocupas ir con tu especialista que te está tratando para que te maneje la dosis, te cambie la dosis de lo que te está haciendo. Entonces, ahorita en lo que vamos, le hicieron un examen así en corto y la glucosa la trae perfectamente bien. Se tomaba el medicamento y le bajaba de mal el azúcar. Y por eso sentía los síntomas. Yo sabía que era eso. Y ahorita le pregunté, le dije, ¿qué te dijo el médico? El tratante dijo, pues lo que me dijo fue que o me diagnosticaron mal la diabetes, porque el medicamento que me están dando, pues ya me está bajando de más. Entonces, ustedes van a empezar a observar la mejoría del paciente cuando empieza a experimentar los síntomas del medicamento que trae. ¿Sí me explico? O sea, que si empiezan a sentir mal, van a ir bajando la dosis, pero eso lo hace el médico tratante según la especialidad. ¿Sí me explico? Bien. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok, es que ya me quedé hablando solo. Bien, la sexta observación, mejoría demasiado corta de los síntomas. Debemos dividir esta observación en dos tipos de enfermos, agudos y crónicos, ¿verdad? La enfermedad aguda es la enfermedad que se presenta en un corto espacio de tiempo y que se elimina también en un corto espacio de tiempo. Y los síntomas que está teniendo son netamente físicos, ¿sí? Vamos a suponer que la persona trae un proceso viral, ¿verdad? Y está presentando un cuadro de síntomas virales, ¿verdad? Provocados por algún bicho, provocados por alguna bacteria, provocados por eso. Pues lo vamos a tratar como un asunto agudo, ¿sí? ¿Cómo podemos distinguir que es un síntoma agudo? Bueno, la persona tiene poco tiempo con los síntomas, ¿sí? Es que traigo un dolor de anginas y te enfermas seguido. No, es raro que me enferme, pero ahorita me enfrié y esto. Ok, entonces vamos a ir a la parte aguda, a los síntomas agudos. Ahí sí podemos entrar. No nos vamos a meter a profundizar en la parte crónica. ¿Cuándo vamos a meter? Ok, mira, tengo un problema de amigdalitis, pero desde chiquita la he padecido. Y ya me quitaron las anginas, ya me hicieron esto, pero siempre me estoy enfermando y me antibiótico. Ahí ya no es un síntoma agudo, es un síntoma crónico. Y ahí tenemos que investigar más nosotros en la parte mental para poder llegar a la curación. Pero tenemos que hacer esta división de los síntomas que estamos tratando, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues preguntando. Eso lo vamos a ver en la clase, ¿verdad? Sexta observación. Después de haber revisado el caso y haber dado el remedio semejante, bien estudiado, mejoría demasiado corta de los síntomas agudos. La primera mejoría dura, por ejemplo, 1 hora, pero la repetición del medicamento produce una mejoría tan solo 30 minutos. Agudos, pronóstico reservado. El enfermo está en situación crítica, sus órganos están tan inflamados que comprometen su vida o integridad. Vamos a suponer un ejemplo de una pancreatitis, ¿sí? Y para la pancreatitis buscamos el medicamento de acuerdo a los síntomas que está teniendo. Podría ser a lo mejor un Cardus Mariano, podría ser un Glononium o algo por el estilo. Y vemos que se lo das y se empieza a desinflamar bien rápido. Como el caso de una compañera que atendimos a su hermano, que tenía una inflamación, un edema muy grande en la pierna. Le dimos el tratamiento y en pocas horas estaba ya desinflamado, ¿sí? Pero vemos que la mejoría solo dura poquito tiempo, ¿sí? Entonces, en esta observación nosotros vamos a ver, vamos a irnos sobre el síntoma agudo en todo momento, ¿sí? Bien, entonces me voy a quedar hasta la sexta observación, lección 12 de aquí, para poder observar los medicamentos, ¿ok? Y vamos a continuar, ya no faltan muchas observaciones, falta como la mitad, ¿verdad? Pero entonces este tema, para que me lo recuerden, nos quedamos en la 12, en la 13ª diapositiva, ¿verdad?
Vamos a pasar. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esto para pasar de tema? Sí, no entendí muy bien esto, maestro. ¿Qué no entendiste bien? O sea que, ¿por qué la mejoría así tan breve? O sea, quiere decir que se siente bien solamente durante una hora y después le regresan los síntomas. No, ahí de cuenta que nos va a dar, le van a lanzar los síntomas, pero ahí vamos a estar metiendo el medicamento a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. ¿Verdad? O sea, nada más es cuestión de darle seguidito la dosis. No, no, no. ¿O cómo? Hay que darle seguimiento a la dosis hasta tronar el síntoma físico. ¿Sí? De acuerdo al padecimiento que estamos tratando. ¿Verdad? Ahí ven, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Hay una hora o...? ¿Todo bien? Ahora pues, vamos a empezar con este medicamento que se llama Conitonapel. Es un medicamento que está muy interesante, ¿verdad? O capucha de monje, ¿verdad? Este medicamento está interesante porque es un medicamento de un miasma agudo, ¿verdad? Este medicamento es un medicamento que es agudo. Me refiero a agudo, ya hay que apagar el micrófono, pues. Cuando me lo hagas encendido, ya lo apagué yo por ti, pero hay que estarlo apagando menos. El medicamento Conitum Napellus es un medicamento que trabaja mucho sobre síntomas agudos. Este medicamento es un medicamento que está en un estado de pánico, ¿sí? En todo momento, ¿sí? Es una planta, la solución preparada pertenece al miasma agudo, como ya se los comenté. La sensación principal de acónitum es una amenaza súbita e intensa de afuera que viene de repente y se va de pronto. Para ese momento, la persona que es otra manera otra manera tranquila se vuelve intensamente agitado, lleno de pánico y nervioso. ¿Sí? Cuando acónitum tiene la característica de que siente un estado de pánico, ya sea por enfermedad, ya sea por un susto, ya sea por una impresión que lo aproxima a la muerte. Por eso ahí les puse, si se observan ahí la diapositiva, una persona que la tienen amenazada, ¿sí? Esa persona que está hincada está teniendo síntomas de acónito, porque como puede morirse, como no puede morirse. Pero eso nada más es una ilustración, porque este síntoma también puede llegar, por ejemplo, si de repente le aparece una enfermedad repentina, puede tener también la sensación de que se puede morir. Y acónitum napellus es la característica principal de este medicamento, ¿sí? Acónitum napellus, este es un sentimiento de amenaza súbita, es visto en el temor al caminar en la noche, al caminar por la calle muy tardía, el miedo a los accidentes, la asfixia, en el presentimiento de la muerte y la ilusión de que está a punto de morir. Mentalmente esto se expresa como un miedo a la muerte, la ansiedad y la agitación. Literalmente acónitum napellus, como lo mencionan las otras diapositivas, tiene una sensación de que la hora de él está cerca. Sus pensamientos giran alrededor de la muerte, de su muerte, la presiente, predice el momento en que va a suceder. Hay verdadero terror a morir, especialmente durante el embarazo y el parto. En cualquier proceso de que acónitum puede exponerse a una muerte súbita, él lo va a estar pensando, ¿sí? Normalmente acónitum siente que se va a morir en la noche. Los síntomas de acónitum se producen en la noche. Oye, doctor, fíjate que me hablan los pacientes acónitum normalmente me hablan en la noche, ¿sí? De las 12 en adelante. Oiga, doctor, fíjese que tengo la sensación de que me voy a morir, siento que me va a dar un infarto, siento que no puedo respirar,
siento escalofríos, tengo mucha ansiedad, mucha ansiedad. ¿Y en qué estás pensando ahorita? ¿Pero tienes ansiedad por el trabajo? No, por el trabajo no. ¿Tienes ansiedad porque las cosas no salieron como tú quisiste? No. Arsénico, esa es su ansiedad, ¿te acuerdas? Arsénico, pero te dice, no, yo siento que me voy a morir. ¿A qué horas te vas a morir? No, pues siento que ya no falta mucho, 2, 3 horas me van a estar enterrando. ¿Sí? Acónito tiene la sensación tanta que se va a morir que en ocasiones llega hasta vestido de negro porque quiere estar listo a la hora de la muerte. ¿Sí? Y uno observa desde la vestimenta, ¿qué trae? Va a ser una acónito. ¿Sí? Su expresión es ansiosa, asustada y la vida se la toma miserable por el miedo. Una persona que tiene miedo por todo. ¿Sí? Pero una persona, la diferencia del miedo de acónito, que es una parte clave, es el temor, o más bien no, el predecir su muerte. ¿Sí? El predecir su muerte. ¿Sí? Esa es la parte esencial de acónito napelos. ¿Sí? Intensa inquietud, con gran ansiedad, constantemente da vueltas en la cama o salta de ella y todo sobresalta. Aquí observen esta característica. Recuerden que Arsénico un álbum también se está moviendo y se está cambiando. Son síntomas parecidos. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, aconitum es lo mismo, pero Arsénico, su ansiedad es provocada por lo que no hizo, o porque está sucio algo, o por algo que está pasando. Aconitum, Arsénico de esa manera, por cuadrado. Y la intensa inquietud que tiene Aconitum es por el miedo de que algo le puede pasar si se duerme. Y si me duermo no despierto. No, pues me voy a dormir a tales horas. No, que me voy a... esa es la diferencia entre la ansiedad de uno y la ansiedad de otro. Y ese tipo de trastornos sobrevienen a partir de un susto, ya sean agudos o crónicos, y aún en un bebé o un niño cuya madre ha sufrido un susto durante el embarazo. O sea, aún desde que estén en el vientre, pueden traer ese miedo, esa tendencia del miedo latente en los niños, ¿verdad? Entonces, esa es la característica. Es sumamente sensible a los ruidos, a la luz y a la música, que le entristece, y los olores fuertes desagradables en niños hipersensibles. Tiene miedo a la oscuridad, quiere la luz, ¿verdad? Miedo a cruzar la calle, al futuro. Sus palabras retornan siempre al miedo. Miedo. Es uno de los medicamentos más miedosos de la materia médica. ¿Sí? Entonces, es irritable, violento, con gran excitación nerviosa, trastornos provocados por ira, con ansiedad y con susto. Pero esta actitud que menciona el párrafo 7 también es provocada por el miedo. Sí, porque tiene que sacar esa parte interna con tal de protegerse. Pero es miedoso, en todo momento va a ser miedoso. ¿Sí? En los trastornos generales que podemos encontrar con Aconitum napellus, los trastornos físicos, son trastornos agudos que aparecen por haberse expuesto al frío seco, ya como vientos, corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura, especialmente estando transpirando, malos efectos o de sudores suprimidos, efectos de tiempo muy caluroso. ¿Sí? Supongamos, un ejemplo, está haciendo un calor allá en Monterrey, Nuevo León, en Mexicali, en tierras calientes. ¿Sí? Y yo vengo del calor de la calle, y me meto a un lugar donde hay clima. ¿Sí? Y la temperatura está a 22, y de repente siento ese cambio de temperatura y se me empiezan a presentar síntomas físicos como primero fiebre, luego un cambio de temperatura así medio raro, luego inflamación en las amígdalas. Esa es una característica de Aconitum, y es importante saberla porque los síntomas físicos o las particularidades las vamos a observar de acuerdo a la sintomatología que el paciente nos está externando a la hora de la consulta. Es que mira, doctor, tengo mucho problema, tengo muy inflamadas las anginas. Ah, ok. Y ¿cómo empezó tu síntoma? ¿Qué pasó? ¿O por qué andas así?
No, pues es que estaba en algo frío, adentro de un clima, y me salí, algo caliente. Ah, ok. No, es que me pasó porque estaba en una temperatura fría y me estaba tomando hielo. Ah, entonces ahí por medicamento. Sí, ahí ya cambia el medicamento. El 12, violentos trastornos inflamatorios agudos, generalmente febriles de aparición o comienzo brusco. En su primera etapa, cuando no hay una localización, y acompañados de temor a morir con intensa inquietud y ansiedad. ¿Sí? Es que, doctor, siento que me duelen todos los huesos, traigo un dolor articular en todo el cuerpo y traigo fiebre. Y checa los anginas, no trae nada, checa los oídos, no trae nada, checa el estómago, no trae nada, y el síntoma anda por todos lados. Podemos pensar en el tratamiento de aconitum y todo por los violentos trastornos inflamatorios. ¿Sí? Ahí les puse dos ilustraciones de un niño que está en el frío y les puse otra ilustración de una persona que está postrada con probablemente una cefalea que también entre en los síntomas de aconitum provocadas por un cambio de temperatura. ¿Sí? Características también, sequedad, hormigueo o adormecimiento, plenitud y pulsaciones o latidos son sensaciones que acompañan una gran mayoría de síntomas. ¿Sí? Los trastornos de aconitum aparecen especialmente de noche, sobre todo alrededor de la medianoche. ¿Sí? Observen, la semana pasada vimos que este Arsenicum album también, sus síntomas aparecen de noche. ¿Sí? La gran diferencia de Arsenicum y aconitum es que aconitum es por el cambio brusco que tuvo de temperatura. ¿Sí? Y Arsenicum album va a ser por el proceso de la inquietud y de la ansiedad. ¿Sí? Peor por el frío, siente frío en los vasos sanguíneos, gran tendencia a resfriarse mejor al aire libre, peor en la habitación calurosa. ¿Sí? Falso cru, después de exponerse al aire frío, le repito y seco, irritación laringia, por aire frío, con dolor al toser, se agarra la laringe cuando tose, dolor en carne viva por aire frío, peor al respirar, dolorimiento de la laringe al tocarla con ronquera. Vemos la laringe, vemos la garganta y se ve roja. Y si pasan poquita agua fría, sienten que se muere. ¿Sí? A diferencia de otros medicamentos, por ejemplo, belladona pasa por frío y siente rico, pero aconitum no, si aconitum va a sentir que se va a poner mal. ¿Sí? Este punto es importante que lo noten de la fiebre, porque la fiebre de aconitum napellus es una fiebre alta, una fiebre seca, con piel roja y caliente. Escuchen, es fiebre alta, seca y con piel roja caliente. Es importante porque en las modalidades de la fiebre también entra lo que es aconitum napellus, así como belladona. ¿Sí? Aconitum napellus es seca y belladona es una fiebre, pero va a ser una fiebre con sudor, color roja, ojos midriasis en la mirada, va a ser una fiebre con mucho sudor. Esta no, esta fiebre va a ser completamente seca. ¿Sí? Sed ardiente con grandes cantidades de agua fría, con ansiedad, inquietud y miedo. Calor interno con escalofríos externos y con una mejilla roja y caliente. Y la otra pálida y fría, con intensa inquietud nerviosa, dando vueltas desesperado en la cama. Es importante, muchachos, que observen la modalidad de la fiebre. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le doy a un paciente que tiene fiebre y está sude, o después de la fiebre empieza a sudar, le meto aconitum napellus, no le voy a hacer nada. ¿Sí? No le voy a hacer nada, no le voy a quitar la fiebre, no me voy a desesperar yo. Y observamos nosotros la característica de que la fiebre seca, que tiene mucha sed, pues vamos a aconitum napellus. En cuanto empezamos el medicamento aconitum napellus, los síntomas físicos tienen que desaparecer al 100%. ¿Sí? Según von Lippe, es el febrijo más valioso, el más utilizado para la fiebre.
es el medicamento más utilizado para la fiebre, siempre y cuando la fiebre sea por exposiciones de cambios bruscos de temperatura. Y siempre y cuando la fiebre sea por situaciones de seco, sin frío seco. Fiebre seca, perdón, sin sudor. Si está sudando, ya no piensen en ese medicamento. Sí, hay que pensar en otro medicamento. ¿Sí? Que es el que vamos a estar aprendiendo también. Es el de belladona, sería diferente. ¿Verdad? Entonces, chequen muy bien las particularidades de los medicamentos. Eso es importantísimo que lo ubiquen. Y son cosas que se las tienen que aprender, porque si no se me van a desesperar. Oiga, doctor, fíjese que yo estoy atendiendo a una persona con unas anginas y ya le di la belladona, ya le di el acónito, ya le di esto. Y nomás no sé cuál medicamento, y no se le quite. Cualquier padecimiento se va a quitar siendo agudo, casi al instante si damos el medicamento correcto. ¿Sí? Nomás ocupamos buscar bien el proceso del pacientito. ¿Sí? De hecho, los dos medicamentos que vamos a ver ahora están vinculados con el temor. Exactamente, sí, exactamente. Pero fíjense, el medicamento Aconitum Napellus tiene temor y siente que se va a morir. Y el Causticum tiene mucho temor y se paraliza. Ese se queda paralizado, o sea, del miedo ya no se movió. Y se le paraliza. No sé si vieron ustedes una película que se llamaba, de una de Eugenio Derbez. Ay, no. Yo la vi como 1000 veces porque a mi hija la ponía cada rato. Y es eso de una niña que se le paraliza el intestino. ¿No? Y ese es el medicamento acónico, una parálisis intestinal. ¿Verdad? Entonces, les voy a pasar los keynotes del medicamento. Son los siguientes, ¿verdad? Es keynote. Bien. Todos los trastornos agudos o crónicos son acompañados por temor a la muerte y el sentimiento que la muerte es inminente o cercana. Ya me voy a morir. ¿Sí? Severos trastornos que aparecen repentinamente por shock que amenazan la vida de la persona y son acompañados con un agonizante temor a morir. ¿Sí? Se fijaron, oye, ¿y qué te pasó? No, pues es que yo me puse así después de que me andaba matando en la carretera y me entraron los nervios, doctor, y ya no pude ser el mismo y tengo mucha ansiedad. Y así te dice la gente. Y antes estaba bien, no, sí, pero después del accidente, no puedo ni, no me voy a morir. Y empieza. Estado de pánico acompañado con palpitaciones violentas y repentinas, cara roja, entumecimiento de un lado, siente desmayarse, transpiración, estremecimiento, vértigo, disnea y temor a morir. ¿Sí? Se fijan que el medicamento todo lo relaciona con temor a morir. ¿Sí? Síntomas agudos que aparecen al exponerse al aire frío y seco. Por ejemplo, me gusta mucho para la ciudad de Aguascalientes. Es frío y seco. Entonces ahí podemos manejar ese medicamento perfectamente. ¿Sí? Durante la fiebre, es un keynote importante, la piel está seca y caliente. Intensa inquietud nerviosa y sacudimiento, intensa sed por agua fría. Aquí no va a haber sudor, nada de sudor, está seca la persona. ¿Sí? De esa manera es como lo vamos a hacer. ¿Verdad? Temor de espacios abiertos, oscuridad, elevadores, túneles, enfermedades cardíacas, que el corazón se detenga, viajar en avión, sismos, a las multitudes o espacios estrechos. Sí, temor de espacios abiertos. Se tiene temor, pero como quiera lo hace. Hay otro medicamento que se llama Argento Nitricum que no lo hace. Eso no se sube en avión, no se va a una multitud, no, pero ese sí lo hace con temor. Terror por la muerte, los nervios si vienen de pronto, ataques de ansiedad y palpitaciones. ¿No? Ya me lo me tocaba. Fíjense, haber enfrentado a la muerte.
¿Cuándo se imaginan que una persona puede haber enfrentado a la muerte? ¿Me pueden dar un ejemplo? Como cuando estás a punto de chocar. O tuviste un accidente o un vuelo de avión con mucha vibración, etcétera. Ujú. Sí. Bien. En este tipo de potencias, por ejemplo, debe usarse una potencia, si la persona es joven, una 10.000, una 50.000 o una 100.000. ¿Sí? Tiene que ser amenazado su propia vida. Los síntomas agudos salen con el viento frío seco por ver o vivir una situación amenazante. La vida de alguien está en peligro. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Hace poquito me tocó observar a un pacientito que estaba enfermo y me tocó observarlo, porque el niño observó cómo levantaron a una persona de una tienda y se sintió amenazado. Ya lo traían con psicólogo, lo traían con psiquiatra y ahí me metí yo directamente al proceso del acónito. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto a este medicamento? Oye, no he visto yo estas potencias tan altas. Dices 10.000, 50.000 y 100.000. Sí, hay hasta el millón. Ah, caray. No sabía que había tan alto. Sí, pero ahorita ustedes no se fijen en eso. Ustedes primero sextas, treintas y más de 200, para que empiecen a ver cómo funciona la homeopatía. ¿Sí? Para que no se me... Esas potencias ya no las utilizo, yo las utilizo mucho, pero no las recomiendo cuando van iniciando, porque esas causan agravaciones. A menos de que ya estén bien seguros, ahora sí, aviénteselo. Pero si no, no. ¿Verdad? Sí lo van a poder usar ya cuando estemos terminando los cursos. ¿Verdad? ¿Hay alguna forma, no sé, alguna agrupación que diga uno, temor, y, bueno, todos estos medicamentos son para temor, y ya te vas específicamente al tipo de temor y al que vaya, o sea, acorde o que coincida con demás síntomas del paciente? Sí. Y la repertorización los voy a enseñar a hacer de una manera bien sencilla. ¿Sí? Eso va a parte de la clase, para que no... Pero es importante, muchachos, que se aprendan los medicamentos de la materia médica. Sí, porque hay una manera facilita, donde muchos que se meten a diplomados de en 2, 3 días, lo ven, pero no es la mejor manera porque causan muchas agravaciones. Yo quiero que lo aprendan bien. Depende de conciencia, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué eso y por qué aquello? Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok. Déjenme abrir el siguiente medicamento. El siguiente medicamento es cáustico. Yo cada diplomado que doy, les voy a comentar algo, cada diplomado que doy, hago otra vez mis diapositivas porque me gusta leer y repasar otra vez la información. Es una sugerencia que yo les doy. ¿Sí? Los que tuvieron el curso pasado se van a dar cuenta que son otras diapositivas, me siento y me meto así para darle más sabor y para entretenerme y no hacerlo monótono. Sí, pero siempre lo preparo el tema como si de veras. Bien, vamos a ver lo que es cáustico, ¿verdad? Este medicamento, déjame bajar las barras, porque me estorban. Aquí. Bien. Este medicamento pertenece a la familia de los Kali, es un remedio psicótico. La sensación principal de cáustico es de que la persona es que el que tiene que cuidar a la familia o a un grupo.
Él se enfrenta a la amenaza desde el exterior y para hacer frente a esta amenaza requiere que todo el grupo debe luchar. Al ser el miembro más fuerte del grupo, uno es capaz de la colocación de una pelea que considera una amenaza para cualquier miembro de su grupo como una amenaza para sí. Y les pongo el ejemplo de un papá con la hija de una familia monoparental, ¿verdad? Que nada más es papá o mamá, y cómo tienen la intención de estar cuidando y sobreprotegiendo a su familia en todo momento. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo llegan a lograr? Se paraliza. O si las cosas no salen como ellos lo tenían planeado, lo paraliza. Sino anticiparse a la amenaza que afectará a todo el grupo y que se debilite. La situación de caos es de una familia donde el marido ha muerto y la mujer tiene que, por sí sola, hacerse cargo de sus hijos. Aquí es el miembro más fuerte de su grupo, su familia, así que ella se preocupa mucho cuando hay algún problema con cualquier miembro de la familia. Por ejemplo, cuando los niños se enferman o se retrasan en llegar a casa, ¿sí? Porque como ya es parte de es un medicamento muy protector, pero es un medicamento psicótico, o sea, se altera y se preocupa de más por los demás. Y esa preocupación lo enferma y lo paraliza, ¿sí? Los dos sentimientos más importantes de Cáustico son preocupados por los demás y el miedo de que algo va a pasar. Curiosamente, Cáustico es uno de los pocos remedios que figuran el miedo a los perros. También puede ser la situación de un hombre que es el único miembro educado en un grupo de trabajadores analfabetos, los cuales se administran, está presionado injustamente. Esta parte es importante que la veamos porque es preocupado por los demás, ¿sí? Pero observen, está preocupado por los demás, no por la salud de los demás. Si es por la salud de los demás es otro medicamento, ¿eh? Y este medicamento se paraliza, no tiembla. Si tiembla es otro medicamento, es Gelsenio. Perdón, y si es por miedo a la enfermedad, es fósforo, ¿sí? Aquí es importante que eso lo observen, ¿eh? Preocupado por los demás, porque va a llegar tarde, porque le vaya a pasar algo, porque y ese miedo lo paraliza, ¿sí? A tal grado que no le permite moverse y no permite salir de su zona de donde está. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia que hay. En Vygotsky está lleno de temor a morir al anochecer, en el que crepúsculo de noche, sobre todo estando solo, a los ruidos peor de noche y a los de la calle, a la oscuridad, a los fantasmas, y cuando está por ir a la cama, al cerrar los ojos, en la multitud de comer, a la desgracia, a sótanos, a la gente, a los extraños. El niño no quiere ir a acostarse, y menos en la oscuridad. También hay miedo a los animales, especialmente a los perros, como ya lo mencionaba, ¿sí? Observen aquí que tiene una característica de acónito, está lleno de temores a morir. Tiene miedo a morir, ¿sí? Pero el miedo a irse a la cama no es un miedo porque esté prediciendo o tiene la sensación de que se va a morir, ¿no? Él le tiene miedo a la oscuridad, los fantasmas. Este no te predice la hora de su muerte, pero sí tiene la sensación de que algo malo le puede pasar, pero es una sensación muy general, ¿verdad? Y esa parte quiero que ustedes me la aprendan o me la distinguen. Si me lo distinguen, van a poder ser exitosos en la prescripción, ¿sí? Es habitualmente un individuo melancólico, triste, taciturno, infeliz, vea el lado oscuro de las cosas, desesperanzado, especialmente de noche y antes o durante la menstruación. Está triste día y noche y llora muy fácilmente y no puede contener el llanto aún por pequeñeces, durmiendo o durante y después de una convulsión con ansiedad. La menor cosa lo hace llorar, ¿verdad? Esta característica es importante que también la observen. La menor cosa lo hace llorar. Aquí no es por una pérdida de algún ser querido, no es por rencor, no es por coraje, sino por cualquier cosita lo va a hacer llorar por esa melancolía que está teniendo, ¿sí?
Demuestra una intensa simpatía y se compadece por el sufrimiento de otros. El medicamento Aconitum es un medicamento que utiliza mucho la empatía por la protección que está teniendo, se pone en el lugar de los demás. Pero no es la persona adecuada para hacerlo porque si lo hace se enferma. Entonces no puede ponerse en el lugar de los demás. No puede dar lo que no tiene, ¿verdad? No puede dar lo que no tiene en ese aspecto, ¿verdad? Trastorno de origen emocional, vean, por tristezas y penas prolongadas, por la muerte de un hijo, o de padres o amigos, por emociones bruscas, por preocupaciones, por susto, se asusta fácilmente, por miedo, por excesiva alegría, por pensar en sus molestias, por ira o vejación, o por un amor no correspondido, por nostalgias, por anticipación o por erupciones. Miren, muchachos, el párrafo 4 normalmente lo traen muchos medicamentos. Si ustedes se van en Natia Mara, trae un párrafo muy similar. Si se van a Natrum Muriaticum, trae un párrafo muy similar. Si se van a Staphysagra, trae otro muy similar. La característica principal de este medicamento es que se paraliza por la emoción, ¿sí? Se va a paralizar por la emoción brusca que está teniendo y algo se le va a detener, ¿sí? Algo se le va a detener. Hay un trastorno, enfermedad que se llama Guillain-Barré. Es uno de los principales medicamentos para ese proceso. Una parálisis interna, ¿sí? Entonces este medicamento o la distrofia muscular progresiva también es otro medicamento muy bueno para eso, ¿sí? El trasfondo del medicamento es este párrafo, ¿sí? Penas prolongadas, la muerte de un hijo o de padres. Este medicamento no se enfoca tanto en el llanto, sino en la parálisis que está teniendo determinado paciente por alguna acción muy fuerte que lo llevó a paralizar, ¿sí? Este medicamento está peor cuando el tiempo seco, claro y limpio, o con frío seco, o al aire fresco y está mejor en tiempo. No se me pierdan tanto en cuanto a las particularidades, poco a poco lo van a ir observando. Recuerden que Aconitum estaba de un calor a frío, se ponía malo. Y este también, de seco, claro y limpio, o con frío, de los dos se pone malo. Entonces, le entran síntomas agudos, pueden enfermarse con síntomas agudos, ¿verdad? Es tal vez el principal remedio de las parálisis, sobre todo si aparecen gradualmente y con frío en la parte paralizada. La parálisis en general es de un solo lado, especialmente del lado derecho o de distintas partes del cuerpo, ¿sí? Aquí yo me enfoqué a la parte de la cara, pero realmente la parálisis puede ser en cualquier parte del cuerpo. Hace tiempo tuve un paciente, no hace mucho tiempo, y él decía, mire doctor, venía muy preocupado porque el brazo izquierdo no lo podía mover. Y no tenía nada de movilidad, ni sensación, no tenía nada. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Te caíste? ¿Te golpeaste? Dice, mira, te voy a ser bien sincero. Me fui a un partido de fútbol. Corrí, como no tienes una idea, aguanté todo el partido, de esos partidos semiprofesionales. Dice, al terminar, me eché unas caguamas, me dijo, 5 caguamas, entre todos, ahí, bien frías. Yo acabé bien borracho, me dijo. Me acosté del lado del hombro y al despertar ya no sentía ni mi brazo, ahorita la pierna ya la puedo mover, pero mi hombro ya tengo como una semana y mi brazo que no tiene nada de movilidad, tengo que agarrarlo y le hacía así, mire. Ah, ok. Entonces ahí me voy con el medicamento cáustico, ¿sí? Tuve otro paciente que que es policía, ¿verdad? Y al paciente, su esposa también era policía o es policía todavía. Entonces llega el paciente literalmente en una silla de ruedas y ¿qué le pasó? No. ¿Qué le pasó? La esposa no puede hablar. Le digo, ¿qué fue lo que le pasó? Porque él está así. Dice, se paralizó
todo el sistema nervioso se le paralizó. Digo, ¿por qué? Dice, es que hace como 2 meses lo amenazaron, los contras, los de un cartel, dijeron que lo iban a matar, y después de que le dieron esa amenaza, sopas, se empezó a paralizar, ¿sí? Lo que les quiero lo que le quiero dar a entender con este medicamento es que este medicamento va a experimentar parálisis de cualquier parte del cuerpo, y se va a detener, pero por miedo, ¿sí? A diferencia de calcárea carbónica se hace en el baño, se hace pipí o popó. Este no se paraliza y ya no lo echan a andar, ¿sí? Es un buen medicamento para convulsiones epilépticas, ¿sí? Una aura que sale del plexo solar con parálisis o seguidas de parálisis aparecen o se intensifican especialmente durmiendo y antes de la menstruación. En la pubertad, durante la luna llena o nueva, por reblandecimiento cerebral o por tomar frío o por sustos. Normalmente este medicamento, las parálisis cerebrales son cada 28 días. ¿Sí? Las parálisis, las convulsiones epilépticas, pero cada 28 días, que es cuando el magnetismo de la Tierra está dando círculos y es donde empiezan a convulsionar. ¿Sí? Entonces es un dato nada más interesante, ¿verdad? En cuanto a eso. ¿Sí? Los dolores son como los de la foto. Los dolores son como una sensación de estar en carne viva o de dolorimiento o lastimadura en distintos órganos, ¿sí? Así como se ve en la foto, como él está flagelado, así siente los dolores. ¿Se acuerdan ustedes cómo sienten los dolores de Arsenicum album? ¿Cómo lo sienten? Calientes. Que queman. Ardor. ¿Cómo sienten los dolores Arsenicum album? Quemantes. ¿Alguien se acuerda? Incluso se llega como ronchas, ¿no? Como que... No los escucho. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Creo que A ver, ¿me escuchas? le quieren picar y no los deja. Los dolores de... Está bien, así no se preocupe. Son ardientes. Arsenicum son dolores ardientes. Ajá. Y este dolor es un dolor de sensación de carne viva, ¿sí? Así es como es el dolor que está teniendo este medicamento, ¿sí? Precisamente es como lo vamos a percibir. El dolor de árnica montana, pues es un dolor de como golpeado, como aporreado, como mayugado. Esos son los dolores de árnica montana. Entonces, para ir observando las modalidades. Tiene gran pesadez de los párpados con dificultad para abrir los ojos, que se le cierran involuntariamente. Parálisis de los párpados superiores de los músculos o del globo ocular. De los rectos externos por frío, dolor en los ojos como si tuviera arena, como por un cuerpo extraño, puntadas peor al tocarlo, fotofobia de las 18 a las 20 horas. ¿Sí? La parálisis del párpado es muy común que ocurra cuando hay un cambio brusco de temperatura también, o también puede ser por algún tipo de golpe o contusión, o puede ser también por algún tipo de cirugía o por algún tipo de medicación, ¿sí? Entonces, ese proceso se paralizó también, o por alguna impresión también, los párpados ya no son funcionales como antes, ¿sí? Pero ese enfoque es ¿Qué es fotofobia? a la parálisis. El párrafo 30 también tiene tendencia ineficaz a carraspear. No lo puede hacer así. Kalivich, con mucosidades en la garganta, tenaces, adherentes, espesas, blancas, que debe tragar, dificultad para tragar, constantemente tendencia a tragar muy espeso, mejor comiendo, con dolor y tensión en el huevo supraesternal. La garganta se seca y se atraganta, dolor ardiente o en carne viva en la garganta con sensación de estrechez, parálisis de la faringe y el esófago, sensación de garganta hinchada y rigidez y tensión en el lado derecho del cuello, tortícolis, ¿sí?
volvemos otra vez al punto de la parálisis, ¿sí? No puede garraspear, no puede expulsar flemas, porque la parte de la tráquea la siente paralizada, ¿sí? O la tiene con rigidez o la tiene con tortícolis. No tolerar la ropa en el cuello, pero aquí les repito que el proceso que está teniendo es por la parálisis. En procesos agudos también pudiera funcionar igual, ¿verdad? Esto es importante. Constipación con heces difíciles y esfuerzos ineficaces. Puede mover con más facilidad solamente cuando está parado. Escoración anal, necesita rascarse hasta tener el ano en carne viva por el prurito. Luego hay humedad anal, condilomas anales, dolor en el ano y recto. Mientras camina, dolores ardientes después de defecar, cortantes expresivos. Escoración entre las nalgas por caminar. Dolor en el periné, dolorimiento anal estando sentado y puntadas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si ven la parte es un ano con condilomas, pero porque este proceso intestinal interno está paralizado algo en el intestino. Puede ser el colon, el intestino grueso, el intestino delgado, algo está paralizado internamente y no está teniendo el proceso digestivo como debe ser, ¿sí? Pero aquí volvemos al punto. Hay algo que está paralizado, ¿sí? Tenemos que observar, por ejemplo, el tipo de constipación, porque aquí fue por alguna impresión o algún mal funcionamiento intestinal, a diferencia de otros medicamentos que es por comer de más, que es por un alimento en estado de descomposición, como es arsénico malvo, o algo por el estilo. Aquí en este proceso es una parálisis, ¿verdad? En el intestino, ¿sí? Sensación de plenitud en la vejiga, sin deseos de orinar, inactividad vesical, vejiga débil, parálisis de la vejiga, ¿sí? Por retención reforzada de orinar, por contenerse demasiado o por sobredistensión, ¿sí? Ausencia de deseos de orinar aún con la vejiga distendida, ¿verdad? No tiene deseos de orinar y eso va a crear problemas en vías urinarias, pero si no se elimina esa parálisis en la vejiga, pues vamos a tener lo que es pues problemas más serios nada más. Con el medicamento cáustico podemos observar. Oye, fíjese, doctor, que traigo la vejiga muy inflamada, muy llena, pero no tengo ganas de hacer pipí y me siento y no puedo hacer pipí. Y ya fui a que me hicieran un ultrasonido y dicen que la traigo cargada, pero nomás no puedo. Ya me checaron la uretra, me checaron todo, la próstata, todo está bien, pero no puedo hacer pipí. Ok, entonces va a haber una parálisis en la vejiga que ocupa el medicamento para que empiece a vaciar, ¿sí? Una parálisis, no una inflamación. Normalmente las parálisis no traen dolor, ¿verdad? Entonces eso va a ser una oportunidad. Retención de orina por tomar frío en niños. En recién nacidos hay goteo involuntario de orina con retención. Se orina involuntariamente día y noche o de noche en la cama, especialmente en el primer sueño. Hay niños que normalmente nos los traen por lo que es una orina voluntaria en todo momento y podemos pensar en este medicamento, ¿sí? Se asustó el niño, lo metió en un sustillo, vio algo que no debió haber visto en la tele y se está orinando. Oiga, doctor, lo traigo porque no tiene no puede ir al baño, le da mucho miedo darle el medicamento para contrarrestar el efecto de las dos cosas, ¿sí? Volvemos aquí al punto, al igual que en la piel, el dolor en la carne viva, en la laringe y en la tráquea, como una raya hacia abajo, peor al toser, dolor opresivo al sonarse ardiente por tos, se aclara la laringe de mañana y al anochecer, irritación laringea, ¿sí? Voz hueca, áspera, débil, afonía, brusca por parálisis en cantantes. Volvemos otra vez a las parálisis. Entonces, en cuadros generales, este medicamento, los síntomas va a ser dolor en carne viva, pero se va a centrar en lo que es la parálisis, ¿sí? En la parte
muscular, contracción o tensión muscular en flexos de los músculos y tendones, en los miembros de los tendones de los brazos, en el pliegue del codo exterior, en el brazo, en los antebrazos, manos y dedos, en los miembros inferiores. Rigidez en los miembros y volvemos nuevamente a la parte de rigidez, a la parte de parálisis, pero en la parte de los músculos, ligamentos y tendones. Empiezan a paralizar también, ¿verdad? Entonces, el punto clave de este medicamento, ya les repito, ¿verdad? Ahí la piel arde y hay pinchazos y brotan erupciones después del rascado. ¿Sí? El ardor a carne viva regresa, ¿verdad? Muy bueno para urticaria, vesicular, sarna, tubérculos, eczema, lupus, ¿verdad? Siempre y cuando cumplan con las características con las características de los síntomas que cubre este medicamento, ¿sí? Es uno de los grandes medicamentos de las verrugas, contuya, dulcamara y nítrico ácido, ¿sí? Especialmente en las manos, la cara. Eso es lo que podemos observar de este medicamento. Pero tenemos que observar las características de los pacientes, que concuerden con el medicamento que estamos dando en determinado momento. ¿Sí? Causticum. Mucha empatía hacia el sufrimiento de los demás, los keynote del medicamento. Mucha empatía hacia el sufrimiento de los demás. Les comenté eso, que era uno de los vecinos más les comentaba que es el mejor medicamento que trabaja con la empatía, ¿sí? No puede ver sufrir a un animal, también se siente mal, ¿sí? Malestares por largas y duraderas penas amargas. Tienen fuerte sentido de justicia, se rebelan contra las autoridades, tienen conciencia social y pueden volverse anarquistas o fanáticos. Parálisis gradual, parálisis de una parte en particular, especialmente el lado derecho, y adormecimiento del lado izquierdo. El sistema neuromuscular está débil y predispuesto a enfermar. Orina involuntaria cuando tose, estornuda, corre, salta o se limpia la nariz debido a la parálisis de un esfínter. Parálisis facial, como ya les comenté. Dolores como si el lugar donde duele estuviese en carne viva. Tartamudeo, peor por excitación. Y volvemos a la parálisis con el tartamudeo. ¿Sí? Estamos regresando nuevamente con la parálisis del tartamudeo. ¿Sí? Agravación en tiempos despejados, en frío seco, clima seco, mejor en clima húmedo. Deseos de carne ahumada, aversión a los dulces. ¿Sí? Para que más o menos vayan observando el proceso de la enfermedad de este paciente. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a este medicamento? ¿Sí me escuchan? Sí. Este medicamento, digamos que una de sus características principales es la parálisis. Normalmente si la parálisis es del lado derecho, si es del lado izquierdo, ¿tiene algún otro medicamento? ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a este medicamento? No sé si me escuchas. Juan.
escuchas, teacher? A ver, no sé si me estás escuchando, Juan. Pregunto, una de las características principales de este medicamento es la parálisis. ¿Me escuchan? Yo te escucho, pero creo que a mí no me están Déjame escuchando. pararle en la base. ¿Escuchas, teacher? Juan.